Hola, buenos días. Hoy vamos a trabajar un tema dentro de lo que es la asignatura de razonamiento verbal. Sí, contigo quinto año de secundaria. Este tema se titula Eliminación de oraciones. Ok. ¿Qué entendemos nosotros por eliminación de oraciones? ¿Recuerdas que anteriormente hemos trabajado oraciones incompletas? Sí, aquí es todo lo contrario. Cuando hablamos de eliminación de oraciones es que vas a encontrar 5 enunciados, 5 oraciones, pero una de ellas no va a compartir la misma característica que las demás. Entonces, por tener esa habilidad, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sustraerla, es decir, suprimirla. ¿Para qué? Para que no pierda sentido, en este caso, esa pequeña oración o ese pequeño texto, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver cómo nosotros estudiamos este tema a través de la siguiente definición. ¿Sí? Cuando hablamos sobre eliminación de oraciones, podemos decir que la capacidad para seleccionar es útil cuando necesitamos comunicarnos con los demás. ¿Qué tenemos que hacer? Debemos elegir con rapidez mental las palabras adecuadas y las frases necesarias para expresar nuestras ideas. ¿Es verdad? Cuando nosotros queremos dar a conocer algo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar en nuestra cabecita, ¿no?, cada una de las palabras o las frases que tenemos que dar a conocer. A veces es verdad. Recuerda esto. Tenemos que primero pensar antes de hablar. ¿Sí? Ok. De modo semejante, cuando deseamos redactar, debemos escoger de entre muchos medios de comunicación aquel de contenido claro y objetivo, así como seleccionar de todo un cúmulo de informaciones aquellas que resulten realmente valiosas. ¿Cuándo ponemos en práctica esto? Cuando nos mandan a hacer un análisis o una síntesis de un texto, ¿sí? O de repente extraer las ideas importantes o principales de un texto. Nos cuesta bastante. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a leer. Y porque cuando leemos todo nos parece interesante. A veces se nos pide, haz un subrayado. Todos la hoja subrayamos, ¿verdad? Y ese es nuestro autoanálisis. A veces cometemos ese error, ese gravísimo error. ¿Por qué? Porque leemos y creemos que todo es importante, es interesante. ¿Qué hacemos? Lo subrayamos. Yo también lo hacía así. Y después, poco a poco, vas a ir aprendiendo que a veces hasta lo que nos parece importante, pues simplemente es un complemento o una conexión. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a ver qué más nos ofrece este tema el día de hoy. Dice, a través de estos ejercicios, el estudiante, o sea, tú, desarrollará un conjunto de habilidades, como por ejemplo, tenemos el análisis, es decir, vas a aprender a ser analítico. De esta manera tú vas a conocer, vas a aprender y luego vas a sacar tu propio punto de vista. 2. Sintético, es decir, todo lo que es extenso, podrá ser una separata, 2 hojas, 3 hojas, vas a ser capaz de resumirlo a un pequeño concepto o a una hoja. Y 3, la selección de ideas. ¿Cuándo vas a poner esto a prueba? Cuando te tocan las exposiciones. A veces lees 3 hojas, 4 hojas y quieres resumirlo a 2 líneas o 3 líneas. Mientras menos sea, para ti feliz, porque es poco lo que vas a estudiar para una exposición, ¿verdad? Ok, dice, las cuales en última instancia te permiten manejar un discurso claro, coherente y conciso. Es verdad, mientras más leas, mejor va a ser tu vocabulario. Bonito se va a escuchar cuando expreses palabras que quizás un poquito sean o suenen para ti técnicas y que pues aquellos que conocemos el significado de esa palabra, pues te va a hacer ver grande. Pero eso sí, recuerda, tienes que aprender o tienes que utilizar palabras que conozcas, ¿sí? Porque a veces creemos saberlo y utilizamos una palabra que no conocemos su significado y podemos valorar todo nuestro diálogo, nuestra práctica. ¿Sí? Ok, entonces recuerda esto. Con la lectura o con el hábito de leer, tú vas a ser analítico, sintético y seleccionar tus propias ideas. Y eso pues, no lo vas a aprender hoy ni mañana, eso se hace poco a poco.
¿Sí? Dice, repito, las cuales en última instancia, ¿qué te va a permitir? Manejar un discurso claro, coherente y conciso. ¿Sí? Ok, continuamos. Dice, criterios para solución. Es decir, ¿qué criterios debemos de tener en cuenta para dar la solución a un ejercicio de eliminación de oraciones? Tenemos en primer caso la redundancia. Ya sabes de qué trata la redundancia, ¿verdad? Repetir 2 o 3 veces o más veces la misma palabra. Dice, se debe suprimir una oración en los siguientes casos. 1, que tenga una idea que se repita. Automáticamente se elimina la que aparece después. 2, si hay una idea o una idea está implicada en otra, se va la de menos información. ¿Es verdad? Así vamos a encontrar ejercicios. Te entregan 5 alternativas y las 5 alternativas te va a parecer que todas son interesantes e importantes y no vas a saber cuál eliminar. Tienes que buscar la más débil o la que de repente por una palabrita cambia toda la dirección del texto. ¿Sí? Pero ¿qué pasaría si una idea está implicada en otra? Mira lo que nos dice o nos sugiere: eliminar o quitar la de menos información, ¿no? La que menos información tenga. ¿Sí? Ok, bien, continuamos entonces. Dice 2, la contradicción. ¿Qué entendemos nosotros por contradicción? Es decir, cuando las ideas son opuestas, es decir, se contradicen. Dice, de eliminarse aquella que muestra una información que se oponga a la idea básica común, ¿no? Debe eliminarse esa idea que se anteponga. Es decir, si estamos hablando, por ejemplo, de que la miel de abeja es rica, nutritiva, de que pues sirve para curar enfermedades, para curar heridas, ¿no? Y que la verdadera miel pues es aquella que se desgusta en media entre dulce y ácida, y que luego por ahí venga otra idea y te diga, no, ay, su precio pues es muy caro, pero otros la venden barato. Entonces esa idea que de una u otra forma se sale acerca de todo el contenido, esa característica que estábamos hablando acerca de la miel de abeja, pues la eliminamos al toque, ¿sí? Y así como esa, vas a encontrar, algunas van a ser bien claras dentro de un ejercicio y otras pues nos va a costar leer más de 2 o 3 veces para dar o encontrar un resultado, ¿sí? Ok, seguimos. Y 3, dice inatingencia. Cuando una oración no muestra una relación específica con el mensaje esencial dado por las demás, debe ser eliminada. Repetimos, cuando una oración no muestra una relación específica con el mensaje esencial dado por las demás, debe ser eliminada. Correcto. De acuerdo a ello, tenemos nosotros que eliminar. Ya lo dije, aquel enunciado que no va a compartir esa característica o no va a tener la misma secuencia, la suprimimos, ¿sí? Muy bien, entonces de esta manera creo que viene algo más. Continuamos. A ver, dice, pasos para resolver estos ejercicios. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a ver. 1, interpretar el contenido de cada unidad informativa. 2, identificar la idea principal de cada ejercicio. Y 3, elige la oración que resulte impertinente con las demás o con los demás enunciados. Empezamos por el 1. Nos dice, interpretar el contenido de cada unidad informativa. Es decir, tenemos que nosotros aprender de una u otra manera allá, encontrar o saber cuál es la idea, de qué trata el texto, a qué se refiere, cuál es la idea principal o el objetivo de esa lectura o de ese texto, ¿sí? 2, identificar la idea principal de cada ejercicio, lo que te decía. Una vez identificando la idea o teniendo, cabe la redundancia, la idea, ¿no?, de qué se trata o de qué se habla en el texto, entonces se nos hará más fácil. Y tercero, dice, elegir la oración que resulte impertinente con los demás enunciados. En este caso, ¿qué es lo que nos permite? Pues una vez que ya vemos o sabemos cuál es el contenido o sobre qué trata la lectura, pues no nos va a parecer
ser, o sabemos que va a ser muy débil, o no va a compartir la misma fuerza o el mismo contenido, o la misma coherencia, entonces la eliminamos. ¿Sí? Ok, bien, continuamos. Siguiente. Dice observaciones. A ver, vemos. 1. El orden de las oraciones no implica mayor o menor importancia, excepto cuando la información de dos de ellas sean idénticas. En este caso, se elimina la segunda oración dentro del orden mostrado. Es verdad, a veces puede venir ese error. Entre el enunciado 1 y el 4 se dice lo mismo. Han utilizado de repente sinónimos. Para eso también tengo que conocer o reconocer o aprender sinónimos. Sí, como también los antónimos. Muy bien, una vez que se descubre eso, entonces eliminamos la que continúa. No la primera, sino la que continúa. ¿Sí? Segunda observación. Es recomendable que luego de leer el fragmento, este sea titulado para la mejor aplicación de los criterios de eliminación. Correcto. Ya una vez que tú has leído de qué trata el texto, más o menos ya te das una idea, ¿no? ¿Cuál o sobre qué o cuál es el tema? ¿Sí? Y tercer punto nos dice, en el caso de redundancia, se puede observar las siguientes variantes. A. Cuando el contenido de dos oraciones son totalmente equivalentes, se elimina siempre la segunda. B. Cuando una de dos oraciones repite un dato, pero a la vez de mayor información, se elimina la que tiene menos información. Correcto. Y C. Cuando una oración hace un breve resumen de las otras, se elimina. Correcto. Muy bien. Entonces, con estas tres observaciones, vamos a desarrollar los ejercicios que se encuentran en tu libro en la página número 47. ¿Sí? Ok. Cogemos tu libro de razonamiento verbal, abrimos la página 47 y es el contenido del tema eliminación de oraciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a leer cada oración o cada, ejercicio y vamos a darle respuesta. ¿Sí? Si nos equivocamos, bueno, vamos aprendiendo. Y aquí entre los dos nos ayudamos. Ok, continuamos. Dice, resolviendo en clase. Lee cada ejercicio y elige el enunciado que altera el sentido de cada uno. Van a haber momentos donde vamos a leer o vas a tener que leer cada ejercicio 2 o 3 veces para poderlo entender y de esa manera descubrir cuál es la oración que tenemos que eliminar. ¿Sí? A ver, repito. Resolviendo en clase, página 47, lee cada ejercicio y elige el enunciado que altera el sentido de cada uno. 1. Por fin ha llegado el momento tan temido. 2. Los alumnos se preparan para rendir el examen final. 3. En todos los rostros se refleja la tensión de la espera. 4. De tanto en tanto, el tamborileo de unos dedos sobre la mesa interrumpe el silencio. 5. Los alumnos se muestran nerviosos. Y 6. Cada uno piensa en la pregunta que posiblemente hará el profesor. ¿Cuál crees tú que de todos estos enunciados, una nueva? Repito. 1 dice, por fin ha llegado el momento tan temido. 2. Los alumnos se preparan para rendir el examen final. 3. En todos los rostros se refleja la tensión de la espera. 4. De tanto en tanto el tamborileo de unos dedos sobre la mesa interrumpe el silencio. 5. Los alumnos se muestran nerviosos. Y 6. Cada uno piensa en la pregunta que posiblemente hará el profesor. De todos los enunciados que están aquí, ¿cuál crees tú que es el que tenemos que eliminar? A ver. Yo pienso que es la 4. De tanto en tanto, el tamborileo de unos dedos sobre la mesa interrumpe el silencio. ¿Sí? Nos habla acerca de todo el proceso del paso que se está viviendo, la tensión que se vive en el momento o llegado el momento de dar un examen final. ¿Sí?
Ok, muy bien. 2. O también, a ver, en la 1, tú me dirás, profesor, también puede ser la 1. ¿Por qué? Porque pues todo el resto es un proceso y la 1 simplemente, por ser un enunciado débil, nos habla acerca de que pues ya llegó el momento más temido por todos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como te digo, yo he marcado la 4, pero hay una alternativa que tú crees que puede ser por debilidad, ¿sí? Pero la respuesta aquí marcamos es la E. 2. La arteriosclerosis es el trastorno orgánico que más problemas causa al corazón. 2. Se caracteriza por el endurecimiento de las arterias y vasos sanguíneos que envuelven y nutren el músculo cardíaco. 3. Es una enfermedad degenerativa que puede aparecer muy temprano en la vida del ser humano. 4. Puede obturar las arterias coronarias. 5. El mal se produce cuando las paredes de las arterias se engrosan por los efectos de una sustancia llamada placa, compuesta por grasa, colesterol, calcio y desechos celulares. ¿Cuál es el enunciado que tenemos que aquí extraer? ¿Cuál es la respuesta? La 2. Se caracteriza por el endurecimiento de las arterias y vasos sanguíneos que envuelven y nutren el músculo cardíaco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de lo que es el arteriosclerosis. 3. La C. 3. La redacción universitaria se hace para demostrar verdades. 2. Pero nadie acepta una verdad que no comprende. 3. Por tanto, hay que ofrecer un orden en las ideas, un desplazamiento lógico de las frases. 4. Aquí, como en ningún otro lado, se cumple el valor etimológico de la palabra redacción, poner en orden los pensamientos. Y 5. El estilo, en cambio, es algo que se adquiere con la práctica de la escritura. ¿Sí? Aquí, ¿cuál es la respuesta? La C, la alternativa 5, la eliminamos. El enunciado 5, perdón. 4. El Inti Raymi tenía para los incas un significado profundo. 2. En el sentido místico, por la estrecha fusión hombre-naturaleza, fusión de la vida cotidiana y espiritual. 3. En el sentido político y cultural, porque cada 24 de junio se congregaban representantes de los 4 suyos como muestras de integración. 4. Su importancia era sumamente trascendental para el pueblo místico, político y cultural. Y 5. En esa fecha la comunidad demostraba lo mejor de lo producido durante el año en las áreas de la sociedad. Entonces, si nos habla acerca del Inti Raymi, el sentido místico, el sentido político y su importancia, entonces el enunciado 5 es el que eliminamos, la alternativa E. Siguiente. 1. Otro texto. 1. Napoleón Bonaparte, considerado como el más grande genio militar de la historia, nació en Ajaccio en el año 1769. 2. Estudió en las escuelas militares de París y Brienne, obteniendo el grado de subteniente a los 16 años de edad. 3. Era de mediana estatura, de mirada fulgurante, brusco en sus ademanes y de una laboriosidad sin parar. 4. En 1804 se coronó emperador de Francia y condujo a los soldados de la revolución fuera de las fronteras. Y 5. Es derrotado en la batalla de Waterloo en febrero de 1815. Repetimos. Napoleón Bonaparte, considerado como el más grande genio militar de la historia, nació en Ajaccio en el año 1769. 2. Estudió en las escuelas militares de París y Brienne, obteniendo el grado de subteniente a los 16 años de edad. 3. Era de mediana estatura, de mirada fulgurante, brusco en sus ademanes y de una laboriosidad sin par. 4.
En 1804 se coronó emperador de Francia y condujo a los soldados de la revolución fuera de las fronteras. Y 5. Es derrotado en la batalla de Waterloo en febrero de 1815. A ver, de toda este texto, ¿cuál crees tú que es el que podemos aquí eliminar? Todas parecen interesantes, ¿verdad? A ver, en la primera donde nace, en la segunda donde estudia, en la tercera era de qué tamaño, en la cuarta cómo se corona y en la quinta es derrotado. Entonces la que quitamos, ¿cuál es? Su característica, ¿verdad? Como era mediar y todo lo demás. Entonces aquí la respuesta, ¿cuál es? La D, alternativa 3. La del enunciado 3, alternativa D. Siguiente. La concepción de Rawls enfrenta la naturaleza en la sociedad. 2. Así, por ejemplo, dice que la naturaleza hace al hombre bueno y la sociedad lo vuelve malo, es decir, lo corrompe. 3. También sostiene que la naturaleza hace al hombre feliz y la sociedad lo vuelve miserable y desgraciado. 4. Incluso señala que la naturaleza hace al hombre libre y la sociedad lo convierte en esclavo. Y 5. Para este filósofo, como podemos notar, la sociedad es una entidad corrupta de la humanidad. Lo volvemos a leer. Ok. La concepción de Rawls enfrenta la naturaleza con la sociedad. 1. Así, por ejemplo, dice que la naturaleza hace al hombre bueno y la sociedad lo vuelve malo, lo corrompe. 3. También sostiene que la naturaleza hace al hombre feliz y la sociedad lo vuelve miserable y desgraciado. 4. Incluso señala que la naturaleza hace al hombre libre y la sociedad lo convierte en esclavo. Y 5. Para ese filósofo, como podemos notar, la sociedad es una entidad corruptora de la humanidad. Muy bien, aquí entonces marcamos la alternativa A, que contiene el enunciado C. ¿Sí? Siguiente. Los escorpiones son arácnidos emparentados con las arañas y los segadores. 2. A diferencia de los insectos, que tienen 3 pares de patas, los escorpiones tienen 4. 3. Justo detrás de la cabeza tienen otro par de patas como un par de pinzas. 4. En el extremo de su flexible cuerpo, el escorpión posee un aguijón conectado a unas glándulas venenosas. Y 5. Es conveniente revisar los zapatos antes de calzarse, debido a que los peligrosos escorpiones pueden confundirlos con grietas para esconderse. Muy bien, aquí ¿cuál es la alternativa que marcamos? La D, el enunciado C. Siguiente. Los mamíferos son el grupo más inteligente de animales que ha aparecido sobre la Tierra. 2. Tienen grandes cerebros que les permiten aprender y un complejo sistema nervioso. 3. El cerebro del mamífero, protegido por el cráneo, está conectado a la médula espinal, encerrada en la columna vertebral. 4. El cerebro es de tamaño considerable y esto facilita el aprendizaje. Y 5. Desde la médula espinal salen nervios que van a todas partes del cuerpo. La alternativa aquí marcamos es la E, enunciado C. Siguiente. El nombre del periódico Devónico fue tomado de Devon, Inglaterra, donde fueron estudiadas por primera vez las rocas pertenecientes a este periodo. 2. El periodo Devónico, o era de los peces, comenzó con un gran cataclismo en la corteza terrestre. 3. El lecho marino fue empujado hacia arriba y la tierra se hundió. 4. En este periodo el clima era caliente y húmedo. 5. Hubo grandes ríos y pantanos y mares bajos con corales. Bien, aquí también la alternativa es la C. ¿Sí? El enunciado C.
Siguiente. El reumatismo articular agudo es una enfermedad infecciosa, severa y crónica. 2. Anatómicamente se caracteriza por afectar la estructura neuronal. 3. Asimismo, afecta las articulaciones, los vasos sanguíneos y el tejido subcutáneo. 4. Este reumatismo produce alteraciones de tipo granulomatoso, es decir, con aspecto de nódulos. Y 5. Si se hace crónico, el reumatismo articular se convierte en reumatismo articular agudo. ¿Cuál es la alternativa que marcamos aquí? La E, el enunciado 4. ¿Sí? Siguiente. El óvulo tiene unas 200 micras de tamaño. 2. En comparación con el óvulo, el espermatozoide es pequeño, apenas mide unos 50 micras. 3. Su núcleo es grueso y redondeado y de aspecto vacular. 4. Está rodeada de una membrana fina o vitelina. Y 5. Dicha membrana se encarga de su nutrición. Repetimos. Aquí tenemos dos ideas. Uno, ¿de quién hablamos? ¿Del óvulo o terminamos hablando del espermatozoide? A ver, vamos a ver. Leemos una vez más. El óvulo tiene unas 200 micras de tamaño. 2. En comparación con el óvulo, el espermatozoide es pequeño, apenas mide unas 50 micras. 3. Su núcleo es grueso y redondeado y de aspecto vacular. 4. Está rodeado de una membrana fina o vitelina. Y 5. Dicha membrana se encarga de su nutrición. Entonces, aquí, si el enunciado 1 nada más nos habla acerca del tamaño de lo que es el óvulo y luego el resto nos habla acerca del espermatozoide, entonces la respuesta aquí marcamos la A y eliminamos al enunciado número 1. Muy bien. Siguiente, dice: todo el mundo tiene derecho a entrar a la red. 2. Aunque a veces se debería poder bloquear algunas páginas. 3. La cuestión no es negar, sino utilizar la mente crítica. 4. Por ejemplo, la web de Red Alliance, de Machine o That Machine. 4. En esta página, 4 gringos desadaptados afirman que Abimael Guzmán es un héroe. Repito, ¿cuál de todo este enunciado tenemos o eliminamos? Si nos hablan de una página y del derecho que tenemos todos de entrar a una página, entonces, pues por ahí el enunciado 3, que dice la cuestión no es negar sino utilizar la mente crítica, es la que la sacamos del texto, ¿sí? En la alternativa C. Siguiente. El cangrejo ermitaño vive en la playa y en aguas profundas. 2. Contrariamente a los otros cangrejos, el ermitaño tiene un cuerpo blando. 3. Busca una concha vacía y se envuelve en ella para proteger su cuerpo. 4. Solo mantiene afuera las garras que le permiten desplazarse y coger su alimento. Y 5. Para cuidar su endeble organismo, el ermitaño busca un caparazón y se tapa con él. ¿Cuál es la alternativa que aquí marcamos o eliminamos? El enunciado es el enunciado 4 y marcamos la alternativa C. Siguiente. Los antibióticos combaten las bacterias. 2. Son medicamentos que deben establecer al médico. 3. Es peligroso automedicarse los antibióticos. 4. Una de las razones es que algunas personas son alérgicas a ello, o el uso de una dosis escasa permite la aparición de bacterias inexistentes. Y 5. La bacteria es un microorganismo unicelular. A ver, ¿cuál de todas estas alternativas marcamos? ¿Sí? Repito, los antibióticos combaten las bacterias.
son medicamentos que deben establecer al médico. Es peligroso automedicarse los antibióticos. Una de las razones es que algunas personas son alérgicas a ellos, o el uso de una dosis escasa permite la aparición de bacterias inexistentes. Y la bacteria es un organismo unicelular. A ver, ¿cuál marcamos aquí como respuesta? Muy bien, lo voy a dejar para que tú lo hagas, lo envías a mi correo, al igual que la número 15. Y junto a ellos vas a desarrollar la página 49 a la página 53. ¿Sí? De la 49 a la 53, que es reforzando lo aprendido y practicando en casa, tú vas a leer las diversas oraciones. Vas a identificar y eliminar sin alterar la estructura lógica del texto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es hasta aquí donde hemos desarrollado lo que es el tema de oraciones o eliminación de oraciones. Y, pues, como siempre, mandas tus evidencias a mi correo y luego yo las estoy revisando. Es todo cuanto hemos realizado el día de hoy. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en una próxima. A portarse bien. Bye bye. Que tengan buen día.